Hola a todos, muy buenos días. Y efectivamente, como decía Martina recién, vamos a hablar de la innovación como parte de una trama entre lo público y lo privado. Yo soy investigador de CONICET, soy biólogo, y justamente cuando yo estudiaba, cuando estaba en la Facultad de Exactas de la UBA, aquel científico, aquella científica que decíamos en esos tiempos se pasaba a la industria, era el traidor, ¿no? Era el que rompía todo código. ¿Cómo? Pará, pero nosotros estamos para conocer el mundo, para mejorar el conocimiento de la naturaleza. ¿Cómo que te pasás al mundo privado? Era dar el mal paso. Esto fue hace muchos años, afortunadamente, y ha cambiado aceleradamente, aunque no se vea tanto. Los ejemplos que vamos a contar acá, el ejemplo de CITES que acaban de escuchar, son cada vez más comunes. Y vamos a hablar un poco de eso, de cómo se interrelacionan el mundo público y el mundo privado para avanzar en el conocimiento y para crear riqueza, para crear empresas de base tecnológica. Tenemos dos semipaneles que después vamos a juntar, que son realmente de lujo, porque es gente que está haciendo aquello de lo que vamos a hablar. No van a hablar en teoría, sino que van a hablar con ejemplos muy concretos. Y les quiero mostrar un ejemplo muy concreto que va a ser parte del primer panel. El ejemplo muy concreto que quiero mostrar es este. ¿Sí? ¿Les suena? Creo que hasta algunos lo tienen puesto. ¿Sí? Es un barbijo, por supuesto, en el cual tuvo que ver parte de la mesa que está aquí sentada. Es un gran ejemplo este de interrelación entre el mundo público, el CONICET, y el mundo privado, una empresa que se juega por producir algo que viene del conocimiento. Vamos a hablar de cambiar la mirada, que nos miremos distinto entre ambos sectores y también de romper algunos prejuicios. Esa parte de la mesa va a estar a cargo de Federico Trucco, que es el CEO de Bioceres, una empresa de las que más ha crecido con base tecnológica en el mundo de agro, en el mundo de la investigación de frontera aplicada, y la doctora Ana Franchi, que es la presidenta del CONICET. Vamos a comenzar con ellos, que tengo aquí a mi izquierda, y vamos a empezar por Federico, ¿sí? Le voy a preguntar a Federico justamente esto de cómo ha cambiado la mirada y qué prejuicios tenés que enfrentarte vos como presidente, como CEO de una empresa que junta estos mundos. De hecho, Bioceres nació un poco de la ciencia y ahora, bueno, es una empresa con todo lo que tiene que tener. ¿Qué prejuicios fuiste encontrando? ¿Qué encontraste que ha cambiado en estos años en cuanto a la mirada entre lo público y lo privado? Bueno, gracias Diego por la pregunta. Es un gusto poder participar del evento de IDEA. Y los felicito por la convocatoria y el impacto que está teniendo. Creo que para aquellos que venimos a tratar de vincular el sector público, que en Argentina en el espacio de la ciencia es el principal generador de conocimiento, con las oportunidades de negocios o el sector privado, el primer prejuicio a derrumbar es esta idea de que los empresarios somos todos unos vivos que nos queremos quedar con el talento de los científicos y sus conocimientos por nada, y del otro lado de que los científicos son todos unos vagos que lo único que quieren es de alguna manera ser reconocidos por su capacidad intelectual, pero sin mucho de accountability atrás de eso. Entonces, ese mito que quizás hoy parece anacrónico, en el año 2001, cuando nosotros estábamos empezando con todo esto, era el principal mito a derrumbar. Y creo que hoy, si vas a un joven que está terminando su doctorado en un instituto del sistema público, o un emprendedor que está empezando a construir su empresa, esto no resuena, porque yo creo que se ha logrado superar y hoy lo vas a ver en un montón de casos. De hecho, bueno, Nicolás, que estuvo antes, mostró todas las compañías que pudieron ir creando, al igual que Matías Peire en Gridex y demás, justamente vinculando investigadores del sistema público con emprendedores de escuelas de negocios y llevando adelante esto que en Argentina era impensado, si querés, hace 20 años atrás, ¿no? Y paso ahora a la otra parte de la mesa, a Ana Franchi, como les decía, además de investigadora ella, en este momento es presidenta del CONICET. Han notado que el CONICET está mucho más en los medios, siempre estuvo un poco. El imaginario de la ciencia en Argentina es el CONICET, ¿no? Como si fuera un lugar enorme donde trabajan miles de personas y fichan todos los días. Eso es un poco lo que piensa la gente. Pero está en los medios por otros motivos ahora. Está en los medios por participar de otro tipo de iniciativas
entre lo público y lo privado. Creación de empresas, emprendimientos, ayudar a investigadores e investigadoras a que sigan ese camino. Con lo cual le quisiera preguntar a Ana, ¿cómo es esa experiencia? ¿Cómo es que el CONICET se está transformando de el lugar que creó USAID para hacer investigación básica, porque esa era la idea, a algo que contempla que esa investigación básica tenga sus aplicaciones, genere empresas de base tecnológica, qué herramientas hay y, de nuevo, cómo ha cambiado esa mirada? Bueno, como dijo Federico, nosotros teníamos esa idea de los empresarios, y los empresarios tenían esa idea de nosotros. Era casi una traición para lo que era la investigación básica, como dijo Diego, irse a trabajar a la industria o compartir nuestro trabajo con la industria. Nuestro CONICET, fundado por Hussein, un premio Nobel, era publicar en temas, por supuesto, de una agenda de los países centrales, porque ahí es donde uno publicaba mejor, y los mejores científicos eran los que mejores publicaban. Todo otro camino era desviarse del camino. Entonces, poco a poco, creo que, yo voy a irme más atrás aún, en los años 90, el doctor Latorre del Instituto de Biología Animal fue, creo que, el que empezó con una colaboración que fue con Laboratorio Bagó respecto de la aftosa, las vacunas, los kits para determinar aftosa. Creo que fue uno de los primeros. Ustedes no saben la cantidad de seminarios que se hicieron y por qué estaban haciendo eso, por qué podían recibir plata del privado. Era un cuestionamiento desde lo ideológico. Esto un camino fue muy largo, 2001, 2000, 2010. Yo creo que hay una mente muy distinta en la gente joven. Yo recibía gente que venía a mi laboratorio a hacer su tesis y me dice, yo quiero hacer algo útil. Eso, algo útil, significaba que el producto final no era un trabajo publicado en una revista de excelencia. Algo útil era ver un producto que le llegara a la gente. Creo que ese cambio es generacional y en parte fue ayudado con los instrumentos que el propio CONICET, que la agencia, creo que es un punto importante para charlar, ¿no? La creación de la agencia, muy resistida también por la comunidad, ¿no? Y luego apreciada. Creo que eso fue permitiendo acercarnos y no fácilmente, todo lleva sus dificultades, tenemos lenguajes distintos, claramente tenemos lenguajes distintos, pero nos vamos acercando. Y creo que este momento tan complicado que estamos viviendo, la pandemia, que con los costos de vida, con el impacto en la economía, etcétera, de alguna manera nos acercó más. El barbijo que mostraba Diego, los kits diagnósticos, la posibilidad de una vacuna, nos muestra otro camino. Esto puso en evidencia al CONICET, a la comunidad científica, de que podía dar herramientas para ayudar a enfrentar esto que nadie esperó que existiera. Y entonces ahí nos va llevando a un acercamiento a las empresas de base tecnológica, a colaboraciones, a servicios de técnicos de alta desarrollo, etcétera, que nos van permitiendo acercarnos en este camino, que sigue siendo un camino. La meta falta bastante. Muchas gracias, Ana. Enseguida vuelvo con ustedes, pero paso a la parte de la derecha, a mi derecha de la mesa, y vamos a hablar de inversión en innovación. Vamos a hablar con Marta Cruz, que es la fundadora de NextDP, que es una empresa de venture, de inversiones en empresas, y con Fernando Goldbaum, que es investigador de CONICET y además es el director científico de una empresa de base tecnológica, es Immunova. Y le voy a preguntar a Marta, porque la verdad es un mundo que para nosotros científicos hasta hace muy poco tiempo era muy lejano, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas que vos ves que hay en este momento en el mundo de la inversión hacia la innovación? Obviamente, si podés identificar esos problemas, cómo se están resolviendo. Y algo que a mí me interesa particularmente, ¿qué buscás vos en una empresa para decir, voy a invertir acá porque tiene futuro, tiene innovación, tiene ciencia y tiene tecnología? Ok, primero vamos a definir, bueno, muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí. Primero yo creo que los problemas los podemos definir en una sola palabra, que es la democratización al acceso. La mayoría de los habitantes de nuestro país y de la región tienen serias dificultades para acceder a todas las categorías de consumo. Esto es inclusión financiera, inclusión laboral, educación de calidad, educación de herramientas tecnológicas, como para conseguir ese empleo en las compañías las llamadas empresas del conocimiento. Esa es una parte. Y la otra parte es, a las empresas más tradicionales les cuesta
mucho trabajo lograr esa transformación digital necesaria para poder abastecer esta nueva generación de consumidores y además la que planteó la pandemia, en donde realmente la tecnología ha sido el puente que llevó a que muchos puedan seguir trabajando, a que muchos puedan seguir estudiando. ¿Y cuál es ahí el problema? ¿Por qué las compañías no pueden transformarse digitalmente? Y básicamente porque es muy difícil innovar desde adentro. Entonces, lo que ocurre es que se producen pequeños cambios que no llegan a ser tan disruptivos como para que eso sea sustentable a largo plazo y que produzca el impacto necesario, el que necesitamos, que es ese triple impacto, ¿no? El impacto social, ambiental y el económico. ¿Para qué? Porque necesitamos que tenga impacto económico para que sea viable y sustentable a lo largo del tiempo. Es así, es sencillo. ¿Cómo lo podemos resolver? Básicamente para mí hay dos cosas fundamentalmente y tal vez es muy trillado lo que voy a decir. Pero la primera es políticas públicas de largo plazo y la segunda, visión compartida. Políticas públicas de largo plazo, creo que algo hablaron en el panel anterior, imitando a otros que lo vienen haciendo hace años, el caso de Medellín, la ciudad de Medellín con Ruta N es un caso paradigmático, una política de más de 17 años de permanencia, excediendo todos los periodos de gobierno. El caso de Plan Yosma en Israel, que básicamente data del año 92 y que el objetivo era ser el catalizador entre lo que es el mundo científico, tecnológico y los emprendedores y los inversores, y esto hizo que se cumpliera de alguna manera el objetivo que se buscaba, que era la generación de 1 millón de empleos para los inmigrantes. Entonces, pensando en una política pública, se está hablando, ya es como que un discurso que viene dándose en que el acompañamiento de las empresas del conocimiento debería ser una política de Estado, directamente. Y la realidad es que lo que están haciendo esto son Federico y Fernando, ¿no? O sea, son los emprendedores tecnológicos, de base tecnológica, los emprendedores científicos que cuando se juntan y cuando cometen el sacrilegio de ir a la parte privada hacen cosas espectaculares. ¿Por qué? Porque piensan, crean su visión y la desarrollan bajo el ADN de impacto, bajo el ADN de pensar en eso que decíamos, el triple impacto tan necesario. Y esto realmente es fundamental. Entonces, cuanto más tengamos de Federicos y Fernandos que lo estén haciendo, más posibilidades tenemos de poder lograr esa, democratización del acceso en particular. Y solamente para terminar esta parte, no quisiera dejar de mencionar el caso de una inversión que nosotros hemos hecho, que es el caso de Satellogic, que es un emprendedor, Emiliano Kargerman, que empezó a pensar por qué la industria aeroespacial no había tenido disrupción en los últimos 20 años, siendo una industria tecnológica. Y dijo, se pueden hacer satélites mucho más económicos y tener mejores imágenes y dando mejor información a todas las industrias. Y así es como en el año 2010, acompañado por el INVAP y por el Ministerio de Ciencias, desarrolló lo que es hoy Satellogic, que promete una constelación de satélites en el 2025 de 300 satélites. Y básicamente lo que hace es eso, es democratizar el uso de la información a todas las industrias, porque es mucho más económico obtenerlo y la información, y básicamente pensemos en lo que es para el agro un Satellogic, ¿no? Una industria tan relevante para nuestro país. Muchas gracias. Me debes lo de qué buscas en una empresa, va para pero, una segunda ronda, pero exacto. vamos ahora con Fernando. Recién Marta hablaba del caso de Emiliano, que es un caso que va de lo privado a lo privado. Emiliano venía trabajando en empresas de informática y bueno, después se fue a algo mucho más tecnológico. El caso de Fernando y otros, sí, los que mencionaban de CITES hace un rato, vienen de la comunidad científica, vienen de nosotros, básicamente, ¿sí? Y hay algo que debemos estar haciendo bien como para que alguien se juegue desde el mundo científico, tecnológico, a una empresa como Inmunova. Te quiero preguntar, Fernando, ¿qué es lo que tal vez estamos haciendo bien? ¿De dónde surge que un grupo de científicos se junta y diga, bueno, además de mi laboratorio, porque él sigue con el laboratorio, voy a crear una empresa?
Bueno, primero gracias por la invitación, un gusto estar acá. Yo creo que hay iniciativas desde lo personal. Yo siempre pensé que me gusta la ciencia para responder preguntas, pero también para resolver cosas concretas. Innovar, como decía recién Marta, es hacerle llegar a la gente en forma democrática las tecnologías y que puedan tener acceso. Y digamos, también hubo un cambio cultural al que se refería Ana Franchi antes. Yo, digamos, trabajé en ese cambio cultural siendo protagonista, pero también recibiendo muchas políticas públicas que ayudaron a alargarnos. Básicamente, para contarte la historia y contársela a quienes están hoy presentes, Inmunova nació de un laboratorio en el Instituto Leluar, donde yo todavía trabajo, y primero creamos desde el laboratorio una plataforma tecnológica para generar nuevas vacunas y nuevos sueros terapéuticos. Nos juntamos con 2 emprendedores y armamos la empresa. Después apareció un inversor ángel que puso dinero para empezar con eso, y después apareció el gran inversor, que es un grupo inversor como muchos de ustedes que están acá, el grupo Insud, de los doctores Silvia Gol y Hugo Sigman, que nos permitieron crecer, nos tuvieron confianza, y hoy Inmunova es una empresa en la cual trabajan 25 técnicos y profesionales. Se incubó en el Instituto Leluar, en la Universidad de San Martín, y ahora está detrás de la idea de llegar a un edificio propio. Y digamos, lo que tenemos para contar por ahí es una historia de cómo nos modificó a nosotros la pandemia. Ustedes saben que empresas como Pfizer y como Moderna han tenido un éxito rotundo en la creación de las vacunas de las que estábamos hablando todos en estos días, porque tuvieron una reconversión muy rápida. Ellos estaban haciendo vacunas ARNA para enfermedades de otro tipo, para distintos tipos de cáncer, por ejemplo, melanoma, que es el cáncer de la piel. Y lo que habían hecho era, durante muchos años, generar una plataforma tecnológica que vieron muy rápidamente, tuvieron algo de suerte y mucho de idea de reconversión rápida y apoyo de los estados. Tanto Estados Unidos como la Comunidad Europea pusieron miles de millones de dólares para que ellos pudieran reconvertir esa tecnología en las vacunas de COVID, que afortunadamente nos están sacando de esta situación tan compleja. Inmunova venía trabajando en una plataforma tecnológica, y ahí quiero contar la historia porque tiene que ver con lo público y lo privado. Nosotros desarrollamos una plataforma para generar un nuevo tipo de terapia para el síndrome urémico hemolítico, que es una enfermedad poco frecuente, pero que tiene mucho impacto en la Argentina, pero también en Alemania, en Estados Unidos, en Japón. Y ahí tuvimos, una interacción público-privada, yo digo que muy beneficiosa. El conocimiento, que es una patente que está depositada en los principales países del mundo, fue desarrollado en forma conjunta entre Inmunova y el CONICET. Y el 50% que tiene el CONICET fue licenciado Inmunova, con la idea de que nosotros lo desarrolláramos. Pero lo que hubo también aparte fue una inversión muy grande. Para hacer un ensayo clínico y desarrollar este primer medicamento, que sería el primero en el mundo y que tiene un potencial de exportación enorme hacia Estados Unidos, Japón, Alemania, y no solo solucionar un problema de salud de la Argentina, hubo una inversión de 15 millones de dólares aproximadamente del grupo Insud para generar esta plataforma, donde nosotros aprendimos aspectos regulatorios, aprendimos aspectos clínicos, interactuamos muy fuertemente no solo con la ANMAT, pero sino también con la FDA de los Estados Unidos y con la EMA europea. Aprendimos un montón de cosas. ¿Y qué pasó? Cuando vino la pandemia y cuando dijimos, bueno, ¿cómo podemos utilizar esta plataforma? Haciendo un parangón, obviamente, en una escala mucho menor a la de Pfizer y Moderna, nos adaptamos rápidamente y en 9 meses desarrollamos un suero terapéutico contra el COVID, hicimos un ensayo clínico, lo publicamos en una revista de primera línea, y a fines del año pasado ANMAT nos aprobó este medicamento en condiciones especiales, y lo que es más importante, pudimos tratar a más de 20.000 pacientes a lo largo y a lo ancho del país, y según nos están dando los estudios que estamos realizando en estos días, pudimos salvar muchas vidas. Y eso creo que es una cosa tangible, es un producto que llegó a modificarle la vida a mucha gente, y creo que la lección que aprendimos es que esta reconversión rápida, tuvimos suerte, pero la reconversión rápida vino de la mano de una inversión fuerte del sector privado, mucha, apoyo del sector público, y la agilidad y el músculo que tiene una startup para poder articular. Articulamos con diferentes sectores del sector público, por ejemplo, la Fundación Leluar, la Universidad de San Martín, el Instituto Annelies Malbrán, pero también hicimos una red de empresas. Nosotros nos aliamos con otra empresa que se llama Viol, que es una empresa farmacéutica que tenía decenas de años de trabajo en este tipo de sueros,
con MapScience, que es una empresa grande también del grupo Insud, que nos permitió en meses realizar un escalado que en otras circunstancias hubiera llevado años, y con Laboratorio CELEA, que es un laboratorio nacional farmacéutico grande que nos permitió hacer llegar este producto a lo ancho y a lo largo del país. Yo creo que el aprendizaje es que la interacción público-privada es importante, puede llevar a productos que le solucionen la vida a la gente, y para hacer eso una startup o una empresa ágil digamos, tiene la forma de hacerlo, pero también lo que tenemos en nuestro ADN, como decía Marta, es la idea de derribar barreras. Los argentinos creo que somos expertos en crear grietas, en crear barreras, y yo creo que esta interacción público-privada es virtuosa cuando se puede trabajar en forma libremente de un lado al otro entre ambos sectores sin encontrar esas grietas y sin encontrar esos fosos que nos anulan. Así que bueno, eso es un poquito la idea que quería transmitir hoy. Muchas gracias. Bueno, yo le agrego a eso que para que esto pueda ocurrir necesitamos una infraestructura científica. ¿Sí? Necesitamos que eso se mantenga a lo largo del tiempo, porque si no, no hay una base para este tipo de empresas. Voy a romper las mesas ahora y preguntarle algo a Federico y Marta, y después a Ana y Fernando. Con Marta nos quedó pendiente esto de cómo es el ojo de una empresa, una sociedad inversoras para estas empresas, y también con Federico, que es un ejemplo de una empresa que ha crecido muchísimo desde el punto de vista de una base tecnológica. ¿Cómo podemos hacer en Argentina, porque estamos en el coloquio IDEA finalmente, para poder mirar estas empresas de base tecnológica a mediano y largo plazo? Porque no tenemos tanta experiencia, bueno, Federico hace 20 años que están con Fioceres, no tenemos tanta experiencia de empresas de base tecnológica creadas aquí a partir del diálogo público-privado con una mirada de largo plazo. Entonces les pregunto a los dos, Federico y después Marta, ¿cómo hacemos esta mirada de largo plazo entre lo público y lo privado, y qué es lo que buscamos en estos emprendimientos, en estos científicos o científicas que se juegan a una startup para invertir y para ver que pueden tener una base de éxito? Federico. Bueno, creo que lo más importante es cambiar la percepción de riesgo, ¿no? Generalmente cuando alguien invierte tempranamente en tecnología, eso es percibido como una inversión de alto riesgo. A veces nos tenemos que preguntar cuál es el riesgo de no invertir, ¿no? Y ese es un riesgo que es menos mensurado. Y en Argentina en particular, yo creo que hay como una idea del emprendedor que hipoteca su casa para ir para adelante, y eso le pone a las decisiones un peso que ningún emprendedor debería tener. O sea, hoy el mundo de Venture Capital te permite no poner el patrimonio de tu familia en juego cuando querés llevar una idea hacia adelante. Y creo que eso que estamos viendo en otros sectores de la tecnología que hoy están dando muchos frutos en el mundo de las ciencias de la información, vemos cómo todas las semanas se anuncia una nueva compañía llegando a ser unicornio. En el mundo de las ciencias de la vida, donde los procesos son un poquito más largos, creo que estamos empezando a entrar a esa etapa exponencial, ¿no? Y lo veo de alguna manera como presidente de la Cámara Argentina de Biotecnología, donde en los últimos 12 meses duplicamos el número de compañías, y las compañías que entraron hace 24 meses no existían. Y esto no es porque alguien un día decidió crearlas, es porque hay un proceso que empieza a madurar, y que cuando entendemos cómo estas compañías pueden generar valor inclusive antes de que su primer producto llegue al mercado, esa dificultad del corto y largo plazo se empieza a subsanar. De hecho, gran parte de la promesa de Bioceres todavía no generó $1. Sin embargo, nuestros accionistas probablemente multiplicaron por más de 800 veces su inversión inicial. Entonces, entender cómo funciona ese mundo, cómo a veces podemos anticipar las expectativas y crear valor económico, para mí es central. Y creo que replicando eso múltiples veces, tomando al CONICET como un semillero de ideas y de científicos con quienes podemos tener la materia prima para estas nuevas iniciativas, podemos encontrar un lindo camino que vale la pena recorrerlo sin miedo al protagonismo. Y creo que eso es central si queremos aspirar a ser una economía moderna, ¿no?
Qué bueno escuchar esto, realmente, desde la Cámara de Biotecnología y desde una empresa. Y Marta, nos quedó pendiente que me ayudes a hacer el pitch desde mi laboratorio para que NextTP invierta en cronobiología, que por supuesto es la ciencia del futuro, etc. ¿Qué buscas? ¿Cómo es tu ojo después de tanto tiempo cuando buscas una empresa de base tecnológica que puede venir desde el sector público, pueden ser investigadores como Fernando, o puede venir del sector privado? Bueno, ahí me dio un buen pie Federico, primero para que entienda los que nos están escuchando que la inversión en lo que se llama venture capital o de inversión en capital emprendedor es de largo plazo. Eso es lo primero. O sea, no se construye una compañía global o regional o que tenga un EBITDA positivo en 5 minutos, ni en un año, sino que tiene que tener un recorrido. Entonces, por eso los inversores como nosotros no somos inversores financieros, somos inversores relacionales. Esto quiere decir que acompañamos al emprendedor desde los inicios con capital, no tanto tampoco, pero sí mucho acompañamiento desde el conocimiento que tenemos y desde la red que tenemos. Por eso que cada fondo tiene su tesis de inversión en particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, el mío está muy orientado a la parte de compañías de base tecnológica en general. Hay otros que son específicamente de biotech, de healthcare o cualquier otro de los segmentos que podemos mencionar. En líneas generales, para poder invertir en una compañía se ven cientos de compañías, ni siquiera compañías, de equipos fundadores que tienen ya un MVP, al menos un mínimo producto viable desarrollado. En líneas generales, sacando de lado el tema de los sectores, lo que miramos es el equipo fundador, ¿no? Esto es una cuestión de personas y lo primero es el equipo fundador, ¿no? En donde en ese equipo fundador encontremos cosas que son indiscutibles, ¿no? Como esta capacidad casi irracional de seguir la visión, ¿no? Eso de que quiero transformar el mundo, quiero transformar este sector y lo voy a hacer de esta manera. No, ese es el primer punto, que tenga una capacidad de liderazgo, del nuevo liderazgo, el liderazgo compartido, el liderazgo transparente, el liderazgo colaborativo. ¿Por qué? Porque durante todo el proceso va a tener que liderar diferentes situaciones frente a otros, que pueden ser liderar frente a inversores, liderar frente a los nuevos recursos que tiene que tomar para su emprendimiento cuando no les puede pagar, ¿no? Y les tiene que vender el sueño. Entonces eso es una manera. Entonces, primera y fundamentalmente el equipo. Luego, ¿cuál es el problema que está queriendo resolver y qué tamaño tiene ese problema? Si tiene capacidad de ser una compañía global o al menos regional. O sea, el desarrollar solamente para un país es más complejo por los vaivenes que hay en las economías. Y por último, ¿qué tipo de tecnología está llevando a cabo? Si esa tecnología realmente tiene posibilidades de ser aplicada, ¿no? Un poco lo que estaban hablando desde aquel momento. Y obviamente no quiero dejar de mencionar que si nacen con el ADN de impacto, de triple impacto, y el equipo fundador tiene al menos una mujer y tienen como visión tener equipos diversos en general y con diversidad de género en particular, mucho más nos gusta ese emprendimiento, porque ya está probado que los equipos con diversidad de género no solamente tienen una capacidad de reproducirse en el tiempo y buscan la viabilidad consistentemente, sino que hacen un aprovechamiento del capital mucho más productiva y son mayores generadores de empleo. Excelente. Bueno, cuando termine el coloquio te llamo con unas ideas que tenemos desde el laboratorio, a ver qué podemos hacer. Y por último me quedo con Ana y con Fernando. Me parece que vimos un poquito desde el lado público, desde el lado investigación, CONICET, etcétera, un poco el vaso lleno con excelentes ejemplos. No les quiero preguntar por el vaso vacío, sino por lo que nos falta. ¿Qué falta para que esto sea mucho más masivo? ¿Es una cuestión de normativa? ¿Es una cuestión de formación? ¿Que científicos, científicas, tecnólogos no tenemos la formación emprendedora? ¿Es una cuestión de inversión? Entonces me gustaría saber cómo ve en la historia que le ha tocado recorrer Fernando para Immunova, qué escollos principales ha visto y desde el lado público, desde el lado del CONICET, qué es lo que le falta a una estructura como el CONICET para incentivar a que más científicos y científicas vayan por ese camino. Fer. Yo creo que Federico lo dijo recién, digamos, existe el riesgo de invertir, pero también existe el riesgo de no invertir. Yo creo que tenemos que empezar a pensar en generar riquezas
y que la riqueza quede afincada en el buen sentido en nuestro país, no con un sentido nacionalista, digamos, abstracto, sino en el sentido de generar recursos y valores y puestos de trabajo para la gente que nos rodea. Y me parece que para eso tenemos que también empezar a realzar los buenos ejemplos sin el miedo al protagonismo, que también recién mencionaba Federico. En general, los emprendedores en la Argentina siempre levantan, como yo digo, callos o generan algunas rispideces y hacen que sean atacados por razones que a veces no entendemos. Yo creo que tenemos que buscar presentar ese modelo como un modelo viable de desarrollo y que esto se multiplique en cientos de casos. Me parece que ese es el principal escollo que tenemos que vencer en este momento en la Argentina. Siempre hablamos que tenemos un recurso humano excelente, pero lo tenemos que poner en valor. Y para ponerlo en valor hay que generar todas estas redes de interacción y mostrarlas a la sociedad como redes virtuosas. Muchas gracias. Y Ana, desde CONICET, ¿cómo ves qué es lo que nos falta avanzar para este camino? Yo creo que nos faltan muchas cosas. Tenemos excelentes recursos humanos. Esos recursos humanos, cuando alguien se acerca a un laboratorio, ve una foto, pero acá hay una película. Formación de recursos humanos desde las universidades, el CONICET u otros organismos de ciencia y tecnología, etcétera, que uno encuentra un investigador a los 40 años formados y acá hay una inversión de 20 años. Eso hay que sostenerlo. Creo que nos ayuda fundamentalmente la promulgación de la Ley de Financiamiento de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que fue en febrero o marzo de este año. Eso es el primer paso para que la ciencia y la tecnología sea una política pública. Porque una de las cosas que refieren nuestros investigadores e investigadoras es: yo tengo una política que a los 4 años puede cambiar, y estos subidas y bajadas hacen que muchos, especialmente nuestros jóvenes, tomen otro camino. No el camino de la industria muchas veces, sino el camino de Ezeiza e irse del país, de muchísimo que nos cuesta tanto después volverlos a traer. Ese es un punto. Creo que un punto desde nosotros también es la evaluación. Nosotros le pedimos a los jóvenes, especialmente, váyanse a un camino más aplicado, más hacia a la producción de un producto, y luego los evaluamos y le decimos: uy, no publicaste, mirá qué pena. Entonces, para nosotros, cambiar los instrumentos de evaluación de nuestros investigadores e investigadoras facilita esa posibilidad de ir hacia tener otro tipo de productos. Y luego, por supuesto, el financiamiento. Creo que la agencia es un instrumento muy importante. En estas semanas se han destrabado 2 créditos muy importantes del BID y de la CAF, y mucho de eso va a ir a distintos subsidios asociados a pequeños empresarios, empresas de base tecnológica, etcétera. Entonces, son muchas las cosas que se tienen que poner de acuerdo. Una cultura que nos tiene que llevar a acercarnos. Financiamiento, sostén de la comunidad científica y universitaria en el tiempo, con condiciones de vida que sean agradables y que no hagan que nuestros científicos y científicas miren mucho más a Ezeiza que sus propios laboratorios. Que en ese paquete tenemos que trabajar para que el camino sea menos peligroso. Muchas gracias, gracias a los 4, y permítame una brevísima reflexión final. No sé si en la historia de los coloquios y de esta institución existió esta mesa, posiblemente sí, pero hoy nos suena rara, ¿no? Ya el hecho de que tengamos en un coloquio como estos actores, que hablemos de lo público y lo privado, que hablemos de empresas de base tecnológica creadas en Argentina, con participación de investigadores, es un cambio de los tiempos, claramente. Hace 20 años no hablábamos de estas cosas. Y me parece que eso es algo para celebrar, ¿sí? Así que les quiero agradecer mucho a Federico, Ana, Fernando y Marta, a todos ustedes, también a los que están viendo desde el canal YouTube de IDEA. Y me gustaría terminar como que esto fuera el final de la película Casablanca, ¿sí? Entre lo público, lo privado, la ciencia, la tecnología y el mundo empresarial, que sea el inicio de una hermosa amistad. Muchas gracias a todos.